Si Trump congela activos, México frenará la industria automotriz. Y déjame decirte algo con absoluta claridad. Este no es un conflicto diplomático más, es una amenaza económica que puede desatar un choque que Washington no está preparado para enfrentar. Porque si Trump realmente intenta congelar activos mexicanos, México no solo tiene cómo responder, tiene en sus manos la palanca exacta capaz de paralizar una de las arterias vitales de la economía estadounidense. Y lo más preocupante, al menos para ellos, es que esta vez México no está hablando en tono condicional, está hablando en términos de poder. Y para entender cómo llegamos exactamente a este punto, necesito que observes conmigo el origen real de este choque. ¿Por qué no? Esto no nace de un simple impulso político o de una declaración agresiva en campaña. La amenaza de Trump de congelar activos mexicanos surge de un cálculo mucho más profundo, mucho más estructural y en el fondo desesperado. Déjame ser claro. Estados Unidos está viviendo una tensión interna que ya no puede ocultar. La presión migratoria en la frontera se convirtió en un tema emocional para millones de votantes. Sí, pero también en un símbolo de pérdida de control para una élite que basa su poder en la narrativa de seguridad y supremacía económica. Y cuando un país siente que está perdiendo el control, su primera reacción no es diplomática, es punitiva. Así ha funcionado el poder imperial históricamente. Trump, al prometer congelar activos mexicanos, no está pensando únicamente en castigar a México, está tratando de enviar un mensaje a su base electoral. Tengo el poder para disciplinar a cualquier país que, según él, no coopere con sus intereses. Pero lo que muchos no entienden, y aquí es donde la discusión se vuelve más profunda, es que esta amenaza no surge desde una posición de fuerza absoluta, sino desde una combinación explosiva de debilidad económica y presión política. Una mezcla que ha llevado a Estados Unidos a radicalizar su forma de relacionarse con México. Durante décadas, Washington utilizó sanciones financieras como arma geopolítica, congeló activos rusos, iraníes, venezolanos y créeme, la lista es larga. Pero aplicar esa misma herramienta contra México es otro nivel. Es cruzar una línea que jamás se había cruzado con su mayor socio comercial. ¿Por qué? Porque a diferencia de esos otros países, México es parte del sistema nervioso económico estadounidense. Es como si Estados Unidos intentara castigar a una de las piezas que sostiene su propia maquinaria. La razón por la que Trump se siente capaz de amenazar con algo tan extremo es esta. Dentro de Estados Unidos existe una creciente convicción de que México es el origen de una parte importante de sus problemas internos. Migración, fentanilo, pérdida de manufactura, inflación. Todo se ha convertido en material de campaña, y cuando un líder político necesita un enemigo para consolidar su narrativa, ese enemigo suele ser el más cercano, no el más distante. Pero aquí está lo sorprendente, lo que muy pocos analistas se atreven a decir. La gente en Washington sabe perfectamente que si Trump congela activos mexicanos, estaría detonando un conflicto con consecuencias económicas inmediatas para su propio país. Lo saben, pero aún así lo usa como amenaza. ¿Por qué? Porque la crisis de legitimidad política en Estados Unidos es tan profunda que la posibilidad de un daño económico interno ya no es un disuasivo, sino un costo aceptable. Si con eso logran controlar el discurso público. Y mientras esto ocurre, México ha dejado de ser el socio sumiso que se esperaba hace 20 años. Hoy México no solo tiene uno de los sistemas manufactureros más integrados con Estados Unidos, también tiene alternativas globales que hace una década simplemente no existían inversiones asiáticas, acceso a nuevos mercados y un creciente poder geoeconómico en la región. Esto significa que en el contexto actual la amenaza de congelar activos ya no es un golpe unilateral. Es un movimiento que puede devolverse con una fuerza que no estaba prevista y aquí radica el origen real de esta confrontación. Trump no amenaza porque tenga todas las cartas en la mano. Amenaza porque Estados Unidos está perdiendo la capacidad de controlar el tablero completo.
Y cuando un poder hegemónico siente que su influencia se erosiona, sus acciones dejan de ser estratégicas para volverse reactivas, ese es el verdadero fondo de esta historia. Y es precisamente en ese contexto, en esa combinación de presión, desgaste interno y cálculo electoral en Estados Unidos, donde la respuesta de Simbaund, un peso extraordinario, porque lo que dijo no fue una reacción improvisada, ni mucho menos un arrebato político. Fue una declaración quirúrgicamente diseñada para enviar un mensaje claro. México ya no está dispuesto a tolerar amenazas económicas sin responder en la misma escala. Cuando escuché esa advertencia, entendí inmediatamente que Sheinbaum me estaba rompiendo con un patrón histórico. Durante décadas, los presidentes mexicanos optaban por un tono moderado, diplomático, casi suplicante, porque la relación con Estados Unidos se trataba como si fuera una estructura jerárquica, pero esta vez no. Esta vez la respuesta fue directa, firme y sobre todo basada en una realidad que muchos en Washington preferían ignorar. México tiene influencia real y puedo usarla. Quiero que entiendan lo que significa que Semba hoy ha elegido específicamente la industria automotriz como punto de presión. No se trata de cualquier sector, es la columna vertebral de la interacción económica entre los dos países. Es el símbolo más claro de cómo las cadenas de suministro de Norteamérica están entrelazadas hasta el punto de que un movimiento en México puede generar ondas expansivas inmediatas en Estados Unidos. Y créeme, eso no es una teoría, esa es una realidad que las corporaciones estadounidenses conocen perfectamente. Sheinbaum no dijo, responderemos con algo proporcional, dijo algo mucho más poderoso. Si ustedes atacan nuestros activos, nosotros detenemos una industria que ustedes no pueden reemplazar. Esa es una declaración que no se había escuchado de México en al menos medio siglo. Es un cambio de paradigma. Es una forma de decir durante años, ustedes creyeron que éramos prescindibles. Hoy estamos demostrando que somos indispensables. La reacción en Washington lo confirmó. No hubo desmentidos contundentes, no hubo amenazas adicionales. Lo que hubo fue silencio. Un silencio incómodo que surge cuando un país se da cuenta de que subestimó la capacidad de respuesta del otro. Porque aunque muchas figuras políticas en Estados Unidos usan a México como herramienta discursiva, las élites económicas conocen la verdad. Si México frena su industria automotriz por una semana, los estados industriales del Medio Oeste, el corazón político de Estados Unidos, entrarían en crisis instantánea. Y aquí es donde Seba hizo algo que desde mi perspectiva económica fue sorprendentemente estratégico. No elevó el conflicto a un nivel emocional o ideológico, lo elevó a un nivel estructural. Ella dijo en esencia, si tocan nuestra estabilidad financiera, tocaremos su estabilidad productiva. Ese es un mensaje que habla el lenguaje que Estados Unidos sí entiende, el lenguaje de la economía real. Pero lo más interesante de todo es esto. Sheinbaum no solo está reaccionando a Trump, está hablando a Estados Unidos entero. Está diciendo, México ya no es el socio que recibe órdenes, es el socio que decide si el motor industria norteamericano funciona o no. Y eso reconfigura por completo la dinámica bilateral. Lo que casi nadie está señalando, pero que para mí es evidente, es que esta respuesta también cumple otra función estratégica. Posiciona a México como un actor más autónomo frente al mundo. Porque al mostrar que puede plantarse ante Estados Unidos, México envía un mensaje a otros posibles socios internacionales. Tenemos margen de maniobra, no estamos subordinados. Eso, desde el punto de vista geoeconómico, es tremendamente valioso. Y te diré algo más. Estados Unidos esperaba que México se limitara a pedir diálogo, a suavizar las tensiones, a mostrar preocupación, pero lo que recibió fue una advertencia firme y calculada. Una advertencia que revela que México ya no juega a la defensiva,
ahora juega en el mismo tablero con sus propias fichas y con disposición de usarlas. Esa es la verdadera razón por la que esta declaración de Seinbaum generó tanto ruido en los círculos de poder estadounidenses, no porque fuera agresiva, sino porque fue estratégica y lo más incómodo para ellos porque fue efectiva. Para entender por qué esa advertencia funcionó tan bien, necesitamos analizar la paisa central de todo este conflicto, la enorme y a veces negada dependencia que tiene Estados Unidos de la industria automotriz mexicana, porque este no es un sector más. Es el engranaje vital que mantiene funcionando buena parte del aparato económico estadounidense y crime, cuando ese mira con dado y no con discursos. La realidad es mucho más contundente de lo que muchos imaginan. Permíteme explicarlo con claridad. Hoy más del 35% de todas las autopartes usadas en autos ensamblados en Estados Unidos provienen directamente de México, no de Asia, no de Europa, de México. Y no estamos hablando de países decorativos o componentes secundarios. Estamos hablando de transmissions, arrances eléctricos, sistemas de frenado, suspensions, componentes electrónicos. Especializados, parties que no pueden sustituirse con proveedores improvisados y con producción nacional de un día para otro. Son países críticos. Las grandes corporaciones automotrices estadounidenses, y lo digo porque he estudiado sus reports internos, sus cadenas de suministro, su estructura de costos, saben que dependen del flujo constante y establecido mexicana. Sin ese flujo, sus líneas de ensamble simplemente se detienen y cuando una línea se detiene, cada minuto cuesta millones. No es retórica, es matemática industrial. Y aquí viene la parte que casi nadie menciona públicamente. Estados Unidos no tiene la capacidad instalada para reemplazar la producción mexicana ni siquiera en el mediano plazo. Su industria está diseñada para ensamblar, no para fabricar todo desde cero. Esa función la externalizó desde hace décadas y una porción gigantesca de esa externalización cayó directamente en México. Ahora quiero que observes algo más profundo, algo que revela por qué Seinbaum tocó un nervio tan sensible en los estados clave para las elecciones estadounidenses. Michigan, Ohio, Pennsylvania, Wisconsin. La industria automotriz no es solo un sector económico, es la identidad de millones de familias. Es una tradición, es empleo directo y indirecto, es estabilidad social, es un símbolo histórico. Si México decide frenar la producción, las primeras afectadas serían precisamente esas regiones. Tú detienes un flujo crítico desde México por 72 horas, y las plantas en Detroit empiezan a operar turnos. Lo hemos visto antes, en 2022, cuando una sola planta mexicana de arrances eléctricos tuvo retrasos, toda una línea de camiones en Estados Unidos quedó paralizada. Solo un retraso, no un bloqueo, no una suspensión estratégica, un simple retraso. Imagina lo que significaría una decisión deliberada de frenar toda la industria mexicana en respuesta a un ataque económico. Y cuando lo piensas desde ese ángulo, la advertencia de Spawn deja de ser una amenaza simbólica para convertirse en una jugada geoeconómica extremadamente precisa. Ella apuntó justo la zona donde Estados Unidos es más vulnerable, su dependencia estructural disfrazada de autosuficiencia. Porque aunque el discurso político estadounidense repite una y otra vez que Estados Unidos puede producir todo, sus propias corporaciones saben que eso ya no es cierto. No en la industria automotriz no hoy. Déjame compartir algo más. Las cadenas de producción de Norteamérica ya no son dos países trabajando juntos, son un solo sistema económico integrado donde México fabrica. Estados Unidos ensambla y ambos dependen del otro para mantener costos competitivos frente a Asia.
si una paisa de esa maquinaria CAE to do el sistema. Y esto no es una opinión, esto es la arquitectura real del capitalismo contemporáneo. Por eso la advertencia mexicana dolió, porque mostró con una sola frase algo que Estados Unidos no quería que el mundo viera, que su economía más emblemática, su industria más histórica, su símbolo de poder industrial depende del constante movimiento de países mexicanos que cruzan la frontera todos los días. Hoy la industria automotriz no funciona sin México, y lo saben. Esa es la realidad que los estrategas económicos en Washington prefieren esconder debajo de un discurso nacionalista. Pero la economía no funciona con discursos, funciona con flujos, con tiempos, con costos, con cadenas de producción. Y México hoy es un país completamente reemplazable de ese sistema. Y este es el punto exacto donde la vertente de Saban se convierte en algo más que una declaración, se convierte en una prueba de que la relación de poder ha cambiado. Porque cuando el país dependiente es en realidad quien sostiene la paisa crítica, entonces el mapa completo del poder económico se redibuja y Estados Unidos no estaba preparado para admitirlo. Y aquí es donde todo toma un giro todavía más delicado, porque la dependencia industrial es solo la superficie del problema. Debajo de ella hay algo mucho más frágil, mucho más vulnerable y desde mi perspectiva como economista mucho más explosivo la logística. Es decir, el sistema completo que permite que esas autopartes fabricadas en México lleguen justo a tiempo a las plantas estadounidenses. Y cuando digo justo a tiempo, lo digo literalmente. Estados Unidos ya no maneja inventarios grandes, maneja minutos de margen operativo. Para entenderlo, déjame explicar algo que casi nunca se discute públicamente. La industria automotriz estadounidense opera con un modelo logístico que depende críticamente de entregas sincronizadas. No almacenan montañas de países en bodegas porque eso es costoso. Confían en que cada camión que cruce desde México llegue exactamente cuando lo necesitan. Todo está orquestado a una escala tan fina que un retraso en un solo punto del sistema provoca un efecto dominó que avanza más rápido de lo que la mayoría imagina. Ahora piensa en esto. Si México decide frenar la producción, no suspenderla por completo, simplemente reducirla estratégicamente. La cadena logística estadounidense no tiene un colchón para absorber el impacto. No tienen reservas, no tienen redundancias, no tienen un plan alternativo. Las plantas se detienen, no en semanas, en días. Y cuando una planta automotriz estadounidense detiene, no solo dejan de producir autos, dejan de operar sus proveedores, sus contratistas, sus transportistas, sus distribuidores. Decenas de miles de trabajadores en múltiples estados entran en pausa forzosa y cada día de pausa se convierte en millones de dólares perdidos. Esto no es especulación, está documentado. Cada vez que una planta de Detroit se detiene por un fallo en la cadena, los impactos se miden en cientos de millones de dólares por semana. Pero aquí viene la parte que a mí me parece más crítica y más peligrosa para Estados Unidos. En este momento la red logística estadounidense está saturada. Los puertos, las carreteras, los centros de distribución operan cerca de su límite debido al crecimiento del comercio con Asia y al incremento en el consumo interno. No tienen espacio para absorber un sobreveniente de México sin generar un atasco logístico masivo. Imagina por un momento esta escena uno de los cruces fronterizos más transitados del mundo, como Laredo o El Paso, reduciendo repentinamente su flujo de mercancías mexicanas. Porque las fábricas del otro lado han frenado su producción, el tráfico se acumula, los tiempos de espera se duplican, las empresas estadounidenses empiezan a recibir alertas de retrasos.
Los costos de transporte se disparan. Las líneas de ensamble entran en modo de emergencia y todo esto ocurre en menos de 72 horas. Y mientras tanto, en Washington nadie tiene la capacidad de reaccionar rápido porque el sistema entero fue diseñado bajo una promesa equivocada. La idea de que México siempre estaría dispuesto a mantener el flujo constante sin importar lo que Estados Unidos hiciera. Esa es la parte que se rompió con la advertencia de Sambo. Esa certeza desapareció. De hecho, lo más preocupante para la élite económica estadounidense es que no existe un sustituto. No hay otro país que pueda producir lo que produce México con la misma velocidad, la misma cercanía, los mismos costos, la misma integración industrial, sobre todo la misma capacidad logística. Ningún otro país puede enviar autoparts a Estados Unidos en cuestión de horas. Ni China, ni India, ni Vietnam, nadie. Así que cuando Simba dijo que México podría frenar la industria automotriz y Estados Unidos congela activos, lo que realmente reveló fue una debilidad estratégica que Washington ha tratado de ocultar durante años. Su dependencia no es solo industrial, es logística. Sin México la máquina se detiene y lo hace rápido. Y te dire algo más, algo que muy pocos se atreven a reconocer. Estados Unidos no puede darse el lujo político de un caos logístico en pleno ciclo electoral. No pueden enfrentar titulares que digan la producción automotriz se detiene por conflicto con México. No pueden arriesgarse a una reacción en cadena de despidos temporales en estados que definen elecciones presidenciales. Es un riesgo político demasiado alto. Por eso la advertencia mexicana no solo fue escuchada, fue comprendida porque detrás de todo el discurso de fuerza, detrás de nacionalismo económico y de las amenazas de sanciones, existe una realidad simple y innegable. Si México decide presionar donde debe presionar, Estados Unidos enfrenta un colapso logístico en cuestión de días y esa es una crisis que ni Trump ni ninguna administración está preparada para manejar. Y es aquí donde entra el cambio más profundo, el que realmente explica por México hoy puede plantarse y decir algo que antes no se atrevía. No, por primera vez en décadas México no solo tiene razones para resistir la presión de Estados Unidos, tiene las capacidades estructurales para hacerlo. Y esto no ocurrió por accidente. Es el resultado de una combinación de reformas internas, transformaciones geopolíticas y decisiones económicas globales que han beneficiado a México mucho más de lo que Washington esperaba. Déjame empezar por lo más evidente, las reformas económicas recientes. México silenciosamente fortaleció sectores clave que antes estaban debilitados o dominados por actores extranjeros, desde la reorganización energética hasta los ajustes regulatorios que blindan inversiones estratégicas. El país ha creado un entorno donde ya no es tan fácil presionarlo sin enfrentar consecuencias. Esto no significa un sistema perfecto, ningún país lo tiene, pero eso significa que Estados Unidos perdió la capacidad de mover los hilos con la misma facilidad que hace 10 o 15 años. El segundo factor, quizá el más determinante, es la llegada masiva de inversión asiática. Y cuando digo masiva, lo digo con datos. Empresas de Corea del Sur, Japón y China están expandiendo operations en México a una velocidad sin precedentes. ¿Por qué? Porque el nearing, ese proceso de acercar la fabricación a Norteamérica, ha convertido México en el punto más importante del mapa manufacturero mundial. Las corporaciones asiáticas entendieron que si quieren vender a Estados Unidos sin depender de tensiones geopolíticas con Washington, México es el puente perfecto. Esto cambió todo. Porque cuando un país recibe no una, sino decenas de plantas nuevas de manufactura avanzada, automotriz, electrónica, maquinaria, tecnologías de energía, el equilibrio de poder se mueve.
México ya no depende de una sola fuente de inversión. Tiene múltiples socios estratégicos, y esa diversificación significa algo muy simple. Ya no está obligado a aceptar cualquier condición que Estados Unidos quiera imponer. Lo tercero es la posición privilegiada que México ocupa hoy en las cadenas de suministro globales. Algo que curiosamente Estados Unidos mismo ayudó a construir. Las tensiones con China, las guerras arancelarias, la incertidumbre global, todo hizo que muchas empresas buscaran un lugar seguro, cercano y altamente integrado. Y ese lugar fue México, no Canadá, no Centroamérica. México hoy 202-42025. México es el punto de manufactura más valioso del hemisferio occidental. Tiene la ventaja geográfica, la ventaja laboral, la ventaja logística y la ventaja política. Y ninguna de esas ventajas depende exclusivamente de Estados Unidos. Y te diré algo más, algo que la prensa estadounidense evita mencionar. Por primera vez en su historia reciente, México tiene suficiente demanda global, real, no teórica para colocar buena parte de su producción fuera del mercado norteamericano si fuera necesario. Entre Asia, Sudamérica y Europa, México tiene compradores, muchos, y eso le da un margen estratégico que antes simplemente no existía. Por eso hoy puede decir no porque quiera confrontar, no porque quiera romper con Estados Unidos, sino porque ahora tiene options, tiene respaldo internacional, tiene manufactura sólida, tiene inversiones diversificadas y tiene una economía que ya no depende como antes de un solo destino de exportación. Y esto es lo que hace que la advertencia de Saint Bon tenga tanto peso. No fue un desafío irresponsable, fue una declaración respaldada por realidades económicas que Estados Unidos todavía no ha procesado por completo. En Estados Unidos que sigue creyendo que México está obligado a obedecer cuando en realidad México ya está sentado en una posición de poder que nadie en Washington anticipó. Por primera vez en mucho tiempo, México no está suplicando estabilidad, la está ofreciendo. Y cuando un país pueda ofrecer estabilidad a múltiples socios en múltiples regiones del mundo, ese país ya no es vulnerable. Ese país puede negociar, ese país puede presionar, ese país puede decir, si ustedes nos atacan, nosotros también podemos responder. Y creen, cuando un país puede decir, no sin temblar, el equilibrio completo de una relación bilateral cambia para siempre. Voy a plantear de una verdad que casi nadie en Estados Unidos está preparado para escuchar. Si México reduce su producción automotriz tan solo un 15%, la estructura industrial estadounidense colapsa en días, no en semanas. Y hablo de Detroit, del corazón histórico del poder automotriz norteamericano, pero también de Texas, Tennessee, Alabama, Carolina del Sur. Todos esos estados republicanos que presumen autonomía económica mientras dependen, sin admitirlo, del flujo diario de componentes que salen de México. Sé lo que estás pensando. ¿Cómo es posible que una potente industria como Estados Unidos pueda detenerse por un ajuste mínimo en México?